Estamos ya en nuestra mesa redonda, esta mesa redonda que continúa con las actividades de la Escuela Judicial Electoral. La Escuela Judicial Electoral no ha cerrado, seguimos abiertos y seguimos con actividades académicas muy interesantes. Hoy, esta mesa 3, elecciones 2021, ¿qué retos y cuáles posibles soluciones? Nos acompañan para discutir sobre este tema tan interesante Gloria Alcocer Olmos, Enrique Andrade González, Marco Antonio Baños Martínez, Pamela San Martín. Voy solo a decir una pequeña cosita sobre ellos. Gloria Alcocer Olmos es fundadora y directora de ejecutiva de Organización Fuerza Ciudadana AC y directora de la revista Voz y Voto, que encuentran en las diferentes redes sociales. Licenciada en Ciencias de la Cultura por la Universidad de Claustro de Sor Juana y activista por los derechos cívico-políticos de las juventudes en México e Iberoamérica. Enrique Andrade González se desempeñó en el cargo como consejero electoral del Instituto Nacional Electoral desde el año 2014 hasta el mes de abril del 2020. Licenciado en Derecho por la Universidad Iberoamericana, cuenta con estudios de maestría y doctorado en Derecho por la UNAM. Autor de textos sobre el modelo de fiscalización, el federalismo electoral, los derechos humanos en la Constitución de 1857 y las reformas constitucionales en materia electoral. También nos acompaña Marco Antonio Baños Martínez, desempeñó el cargo de consejero electoral del Instituto Nacional Electoral desde el año 2014 hasta el pasado mes de abril del presente. Maestro en Políticas Públicas Comparadas y especialista en Cultura de la Legalidad por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo. Miembro fundador del Instituto Nacional Electoral, donde ocupó diversos cargos. Y por último, Pamela San Martín Ríos y Valles, quien desempeñó también el cargo de consejera electoral en el Instituto Nacional Electoral desde el 2014 y hasta el pasado mes de abril. Abogada por la Escuela Libre de Derecho, participó en misiones de observación electoral en Colombia, incluyendo la del plebiscito para la refrendación del acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera. La dinámica es muy sencilla. Les recuerdo a los participantes que tendrán 15 minutos. Y después daremos paso a una ronda de preguntas y tendrán una réplica de 5 minutos. Si me alcanzan a ver, si gustan, si me alcanzan a ver, porque pues estarán ustedes contando su tiempo, yo faltándoles 3 minutos, les pasaré esta bonita tarjeta y ya cuando se les acabe el tiempo, si quieren, les paso la roja. Ya antes de ceder el uso de la palabra a nuestra primera participante, que es Gloria Alcocer Olmos, bueno, pues les recordamos a nuestro auditorio que nos pueden hacer las preguntas a través de nuestra página de Twitter, que es @tepjf_eje, y también lo pueden hacer a través de la página de Facebook. Nos encuentran como Escuela Judicial Electoral. Ahí estaremos recibiendo sus preguntas. Recuerden, el tema es elecciones 2021, qué retos y cuáles posibles soluciones. Creo que además uno de los principales retos tendrá que ver con esta pandemia, así como, bueno, pues el asunto del financiamiento, el asunto del seguimiento de las campañas y muchos otros temas que tendrán que ver también con las tecnologías y cómo serán utilizadas. Bueno, sin más preámbulo, le cedemos el uso de la voz a Gloria Alcocer. Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias por la invitación. Sobre todo, déjenme pongo mi cronómetro, ahí está. Sobre todo, pues, gracias por invitarme, gracias a la escuela y sin más. Parece que 15 minutos es mucho, pero no es mucho. Y sobre todo para una pregunta tan compleja como es, ¿qué retos encontramos en las elecciones del 2021? Primero que nada, les diría, hoy nos despertamos todas y todos y nos dimos cuenta que estamos en fase 3 de esta pandemia. Eso quiere decir que todos los contagios se han acelerado. No me voy a meter en la polémica si ya habían más o habían menos. El chiste es que muchas y muchos hemos vivido este momento desde ya hace unas semanas, nos mentalizamos y otras no.
Y esto tiene que ver, porque tiene que ver con planeación y con lo que estamos haciendo y con lo que queremos mirar en un futuro nada lejano. Estamos a 4 meses de que empiece el proceso electoral, más o menos 4 meses, en septiembre, la primera semana de septiembre. Y no tenemos un panorama claro de qué va a suceder, ni en México ni en el mundo. Entonces creo que el primer gran reto que se nos pone encima y se nos viene encima es entender que el escenario es que no hay escenarios probables, que es una cosa nueva, que es un virus que ni siquiera el 2009, bueno, ya los que nos tocó y los que nos acordamos de aquella pandemia del 2009, nos parece ahora la cosa más sencilla frente a este escenario. Y frente a este escenario hemos visto en diferentes partes del mundo, y incluido nuestro país, cómo se van posponiendo los procesos electorales. Está el caso de Coahuila y de Hidalgo, pero sobre todo tenemos que dimensionar, creo yo, de qué estamos hablando en una elección del 2021. 500 diputados y diputadas federales serán elegidos o elegidas. 15 entidades federativas que van a elegir a su siguiente gobernador o gobernadora. 29 congresos locales se renuevan y 28 estados tienen elección de ayuntamiento. Es un mundo, es una elección enorme, es más grande que la del 2018 y eso requiere pensar una logística que atraviesa esta nueva pandemia, que atraviesa el uso de gel, de tapabocas, seamos optimistas, ejercicio de pensar que esto, cuando nos toque la votación, que será en junio, el 6 de junio, por ahí así, nos va a tocar de una manera diferente, el 6 de junio exacto del 2021, ¿cómo estaremos votando? Lo estaremos haciendo por internet, lo estaremos haciendo vía postal, lo estaremos haciendo presencial, no lo sabemos. El chiste es que es uno de los primeros retos que tendríamos que estar pensando y que tendríamos que empezar a configurar. Yo sé que se nos viene el tiempo encima, pero que es importante pensarlo porque requiere hacer adecuaciones legales, porque requiere hacer reformas incluso, y con esta resistencia al voto electrónico, por ejemplo, y al de internet, porque no es lo mismo. Uno es ir a una casilla con una urna electrónica y votar, y el otro implica sí una conexión vía internet. ¿Estamos preparadas y preparados para eso? ¿La confianza en los sistemas electorales han llegado a tal grado que se puede? No lo sé. Habría que, digamos, pensarlo. En la parte de mi trabajo que me toca, sobre todo con jóvenes en campo, lo que siempre nos dicen, sorprendentemente, es que no tienen confianza. Que el voto por internet les parece algo muy peligroso porque puede ser parte de un fraude. Esta leyenda de siempre, ¿no? Del fraude. Y tampoco por voto electrónico. Pero primero tenemos que hacer esa diferenciación. ¿Qué más les diría? ¿Qué puede afectar? La capacitación. ¿Se hará de la misma manera? ¿No se hará? Y creo que aquí Coahuila e Hidalgo nos dan este primer gran aprendizaje de qué es lo que hay que hacer y qué es lo que hay que contemplar. El siguiente escenario que quiero abordar como uno de los grandes retos que tenemos en esta elección del 2021 y que tiene que ver con el trabajo que hemos hecho de investigación y de seguimiento en diferentes grupos y que para mí es una causa de vida, es la violencia política a razón de género, los temas de paridad. Me parece que aquí, una vez más, nos vamos a enfrentar a un escenario muy complicado. Qué bueno, y de verdad celebro enormemente que el 13 de abril se haya publicado en el Diario Oficial de la Federación todas estas adiciones y diversas disposiciones en diferentes normas para el tema de violencia política de género. Pero aquí tenemos que ser muy críticas y muy claras. Primero, tendríamos que estar pensando, obviamente no se puede abarcar todo, pero hay mucho espacio a la subjetividad y una norma que deja la subjetividad puede ser muy peligrosa. Y ahí es uno de los retos. ¿Cuál sería su posible solución? Seguirlo trabajando. Esta llegada y este triunfo que es justo, hay que celebrarlo, es el producto del trabajo, del esfuerzo de muchas mujeres, tanto en el pasado como en el presente. Y miremos hacia el futuro. Y les pongo el caso, por ejemplo, de cuando alguien tiene que juzgar si es violencia política o no. ¿Qué pasa con la propia víctima? Lo que hemos visto desde Fuerza Ciudadana, desde Voz y Voto, en los análisis que hemos hecho y desde lo que yo he trabajado, es que muchas veces queda este vacío que sigue estando, en el que el juzgador tendrá que decidir qué es y qué no es. Pero las propias víctimas, y se los menciono con un ejemplo muy particular, que es el protocolo de violencia política previo a todo este cambio en las normas. Las mujeres no sabían de su existencia. Las pocas que lo sabían coincidían en que era una herramienta muy complicada para utilizar y que muy cortas miras de alcance.
Entonces ahí fue cuando entramos muchas otras organizaciones, pero recuerdo perfectamente todos los grupos de trabajo desde las épocas del fiscal de FEPADE, Santiago Nieto, después con las siguientes administraciones. Pero esto se ha trabajado desde muchos espacios y lo que veíamos constantemente es que no, la norma primero no estaba socializada, en este caso el protocolo, ahora esta norma, pero que teníamos no solamente que entender, y eso lo he dicho muchas veces y espero que entienda, la igualdad y la justicia no se dan por decreto o por norma, requieren un trabajo de acompañamiento, de campo, y por eso es importantísimo reconocer el trabajo en los estados, lo que han hecho otras redes, lo que han hecho otras activistas, las propias mujeres en plural, desde su inicio. Me encantará escuchar a una Silvia Hernández, a una Clara Scherer, a una Flor Zamora, todas estas explicaciones y caminos y trabajos que han hecho, pero que suman junto con muchas otras organizaciones, con académicas. Hay que leer a Flavia Freidenberg, hay que ver qué dicen en los países que están parecidos o que tienen problemáticas parecidas a nosotras. Pero que el reto importantísimo en estas elecciones del 2021 en el tema de violencia política en contra de las mujeres tiene dos grandes aristas. Uno que tiene que ver con la propia paridad. Claro, la paridad es una maravilla, lo logramos, está, porque también se hizo desde el esfuerzo de los estados, con el trabajo de muchas mujeres, y aquí vuelvo a hacer mucho énfasis. Si no reconocemos el trabajo y el esfuerzo de las mujeres, de las redes, las académicas, de todo el país, no estamos siendo justas. Y tendríamos que reforzar esa idea. Esto es bien decían en los dichos populares que las victorias tienen muchas madres y las derrotas son huérfanas. Pues bueno, en esta ocasión tendremos que reconocer el trabajo, mirar lo que pasa en el campo, porque muchas de estas normas, incluidas las que tienen que ver con justiciabilidad de derechos, cuando se hacen solamente, y ojo, no estoy diciendo que sea el caso, pero cuando se hacen solamente desde un gabinete, no tienen el mismo impacto. Y ahí es donde habrá que hacer un grupo de trabajo interdisciplinario, de multisectorial, con gobernación, con el Instituto Mexicano, el INMujeres, con CONAVIM, con el INE, pero también con los OPLES, también con las redes locales, con las mujeres que con pocos recursos personales muchas veces están peleando y están en la primera fila de batalla. Y después conocer los casos que han existido y que existen, porque esto no es nuevo y esto puede empeorar. Y no es solamente la situación de las mujeres en los procesos electorales cuando están en campañas, es a las que ya están ejerciendo, las que están intentando hacerse cargo de la posición para la que fueron electas, pero no solamente en ellas, también tiene que ver, y hay un espacio muy fuerte de violencia política contra las mujeres periodistas, contra las activistas. Otra vez las veo fuera, no encuentro este resguardo y esta forma de acompañarlas, cuando muchas de ellas son las primeras en la fila de batalla, protegiendo y defendiendo a las mujeres. Y estando con ellas, las mujeres de los partidos, ¿dónde están las militancias? Todo eso en este proceso 2021 creo que es una forma que tendremos que ver. Son muchos retos, como les digo, pero yo elegí 3 de los cuales hablar, desde el trabajo que conozco y del que tengo mucho más pulso. El tercero sería la educación cívica y la participación ciudadana. Es una lección intermedia. Yo desde que observaba, tengo desde el 2006 haciendo observación electoral para temas de jóvenes, educación cívica y voto joven, cómo se configura la educación cívica desde lo federal a lo local. Y una de las cosas que he escuchado permanentemente en elecciones intermedias como esta que viene es, bueno, es normal que baje la participación, Gloria. Pues al final no es una elección tan importante. Y mi cara siempre es de terror. ¿Cómo que no es importante? O sea, se va a poner, por ejemplo, el tema del Congreso. Se va a cambiar el Congreso, donde se toman decisiones fundamentales, donde se manejan, donde se deciden presupuestos, donde se toman decisiones tan importantes como lo que estamos padeciendo hoy, recortes a la salud, qué pasa con los derechos humanos, dónde están, qué se está haciendo en esa materia, cuánto presupuesto se le dará a la educación, en fin. Por eso es tan importante y creo y espero que esta ocasión sí se entienda y sí se sepa comunicar. Y me consta, porque he estudiado esto desde hace muchos años de mi vida, casi 15, y he dado seguimiento a cómo el INE, sobre todo, ha generado las campañas de voto joven, pero es que estas campañas al final tienen un impacto fuerte en la población en general. Y creo que aquí el reto, como lo dije desde un principio, pues es enorme, porque no solo es el Congreso, hay 15 gubernaturas, hay ayuntamientos, hay congresos locales.
Entonces, la importancia de transmitir esto tiene que ver y atraviesa, yo sé que tienen la ENCívica, la Estrategia Nacional de Cultura Cívica. Como bien su nombre lo dice, cultura cívica, ya no solo educación. Y aquí atraviesa, por entender, la ENCívica es un documento maravilloso en términos federales, pero poco práctico en los locales. Y no dicho solo por mí, sino por muchas personas que he entrevistado en este país, en Jalisco, en Nuevo León, en Oaxaca, en Estado de México, en Ciudad de México y en muchos otros espacios. Lo hemos visto en los encuentros nacionales de educación cívica, que es una buena herramienta, pero muchas veces se queda corto. Y aquí va a aparecer un énfasis muy importante en el trabajo de los órganos públicos locales electorales, de los soples. Son fundamentales, son clave. Hay unos que lo hacen mejor, otros que lo hacen con las medidas que tienen. También ser autocrítico desde los soples y entender y asumir que hay muchas cosas que mejorar. O sea, hacer educación cívica para la democracia no es solamente hacer una conferencia. Tiene que ver con creatividad, tiene que ver con impulso, pero sobre todo tiene que ver con escuchar a los electores y hacer un país de ciudadanos y ciudadanas, sino de electores. Y ahí es donde atraviesa y donde está este enorme reto que tiene que ver con la participación política. Quítense de la cabeza que los jóvenes y las jóvenes no participan, eso no es cierto. No participan como el mundo adulto lo quiere. Y eso no es exclusivo de las personas jóvenes, es de la ciudadanía. Ahora, hoy, con lo que está pasando en este momento, tendrá un impacto, espero, muy fuerte en los procesos electorales, en el que las y los ciudadanos que puedan ejercer su voto decidirán si premian o castigan muchas de las acciones que estamos viendo en este momento. Pero lo que necesitamos es que lleguen a las urnas, porque si seguimos alimentando que este es un país de buenos contra malos y no que hay puntos intermedios, entonces no vamos a poder generar un proceso de comunicación, de diálogo, ¿no? La propia ENCívica tiene uno de sus pilares, es el diálogo, el otro es la exigencia, el otro es la verdad, que la verdad es que yo creo que quien ha estudiado un poco de filosofía y de temas de la verdad, pues tu verdad o la mía es algo absolutamente subjetivo. Pero si nos quedamos en esos dos que tienen que ver con el diálogo y con la exigencia, son fundamentales. Y eso es una de las cosas que creo que están pendientes de reforzar. Creo que seguir mirando el trabajo de lo local retomaría ese tema, pues experiencias como el protocolo trans vienen de la Ciudad de México, de un órgano local. Échenle un vistazo a Ciudad que ve del Instituto Electoral de la Ciudad de México, una herramienta maravillosa que no existe en otros países, diseñada como tal para adolescentes, niños y adolescentes, para promover la cultura de la observación electoral. Vean una cosa como es Papirolas en Jalisco, que es de verdad impresionante el trabajo que han hecho. Vean lo que hacen institutos como el de Coahuila, que tienen el esfuerzo enorme con poco presupuesto a veces, pero que hacen cines, debates, pero salen a la comunidad. No esperemos a que la gente llegue. Si ustedes siguen trabajando solamente, por ejemplo, con gente universitaria, están trabajando con el 6-7% de la población de jóvenes de este país. Imagínense eso. Entonces es hora también, obviamente esta coyuntura nos mueve todo el escenario, pero es hora de salir a la calle, de escuchar a la gente, más de llegar a decir, mira, yo que soy súper profesional y estoy en mi escritorio y estoy analizando cada documento internacional, ojalá se den la oportunidad en esta ocasión quienes diseñan estas estrategias de voto, estas formas de incentivar la participación ciudadana, de salir, de mirar, de escuchar, de ver en las calles, ver los grafitis. Muchos dicen cosas interesantísimas, los esténciles, o sea, qué pasa en el pulso de muchas redes. Pero no nos vayamos con esta idea de, bueno, pues ya está la ENCívica. Yo creo que ese es otro gran escenario que habrá que ver. No estoy viendo a José Ramón, pero veo que me quedan 35 segundos. Entonces, dejaría como un poco en estos retos. ¿Cómo enfrentar la pandemia en esta coyuntura y cómo va a afectar dentro del arranque del proceso electoral? Después todo lo que tiene que ver con género y violencia política en contra de las mujeres y finalmente educación cívica y participación ciudadana, que creo que eso también tendrá que ver y es el escenario de las y los que votan, que al final todos los esfuerzos van enfocados hacia ellas. Muchas gracias. Excelente, Gloria. Perfecto, porque además con el tiempo muy bien cronometrada y además muy puntual con estos 3 temas que señalas y que pues serán importantes. Me quedo con esta idea de generar una cultura cívica responsable y dialogante que sea crítica y que aporte, ¿no? En este sentido, y no desdeñar esta elección intermedia que será muy importante para
para reequilibrar las fuerzas políticas en este país. Bueno, ahora damos el uso de la voz a Enrique Andrade González. 15 minutos, por favor. Gracias. Sí, cómo no, José Ramón, muchas gracias. ¿Sí me escuchan bien? Perfectamente. Sí, ¿va? Bien, muchas gracias. Agradezco también la invitación y la oportunidad a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial, por supuesto a la Escuela Judicial, a Alfonso, y me da mucho gusto saludar a Gloria, a Pamela, a Marco, que bueno, pues éramos ex colegas en el Consejo General del INE y ahora somos colegas ya en la parte de afuera del instituto. Me da mucho gusto saludarlos, un gusto estar con ustedes. Bueno, yo creo que Gloria hizo unos apuntes muy importantes respecto a los retos que ya se tenían, digamos, en la elección del próximo año de 2021, en el proceso electoral 2021. Recordar solamente que, bueno, sin duda será la elección más grande que hemos tenido. Aproximadamente 95, 96 millones de mexicanos estarán en el padrón electoral con posibilidad de votar. Este es un número pues muy importante que nos lleva ya a pensar lo que va a significar una insaculación de 13% que nos marca la ley, lo que se va a significar pues estar visitando prácticamente a 13 millones de ciudadanos en la primera etapa de la capacitación y posteriormente tener o poder lograr 1.3 millones de ciudadanos ya como funcionarios de casillas, lo que implica pues un reto muy importante en capacitación, en supervisión, por supuesto, en materiales de capacitación y, y, y el poder llevar a cabo la instalación correcta de estas casillas. Yo calculo que seguramente Marco y Pamela tendrán mejor los datos, pero bueno, estaremos cerca de los 160,000 casillas que se tienen que instalar en el país. Yo te diría, dentro del 15 que ya mencionaba, elecciones muy competidas en algunos estados. No creo que ya sea una elección federal, la Cámara de Diputados, ni tampoco algunas de las elecciones locales. Yo creo que la competencia política a que las autoridades locales realmente hagan un esfuerzo mayor para poder transmitir la confianza a los ciudadanos respecto de la elección y, por supuesto, respecto de los resultados. Hay un tema que seguramente será muy importante para el proceso electoral de 2021 y que es el tema del voto desde el extranjero. Ahí tendremos, dentro de estas 15 elecciones, habrá 8 de gubernaturas que permiten el voto desde el extranjero. Algunas, pues, y muy importantes. Tenemos a Baja California Sur, a Chihuahua, está Colima, Guerrero, Michoacán, Nayarit, Querétaro, San Luis Potosí, la Diputación Migrante de Guerrero y la Diputación Migrante de Zacatecas. La verdad es que simplemente al mencionar algunas de estas entidades como Chihuahua, Michoacán, Zacatecas, en fin, pues será unas entidades donde se tendrá la oportunidad de tener pues una votación importante desde el extranjero. Tenemos ya prácticamente hasta donde nos quedamos un sistema de voto electrónico por internet ya desarrollado, ya incluso que hubo la oportunidad de probarlo ahí en elecciones dentro del instituto, en fin, y que resultó pues un sistema que pasa las primeras cribas. Sin embargo, habrá que auditarlo y en esto justamente estamos ahorita en la pausa donde se tendrá que ver si se puede auditar todavía antes de que inicie el próximo proceso electoral y estas auditorías será lo que nos dará la garantía de que es un sistema que le puede dar confianza tanto a los ciudadanos en el país como a los ciudadanos migrantes en el extranjero. Como decía Gloria, pues lo más importante en estos temas electrónicos es generar la confianza debida para que los ciudadanos y los actores políticos puedan confiar en el uso de estos sistemas y finalmente puedan confiar en los resultados. Yo creo que este va a ser pues un reto muy importante. Ojalá que se pueda utilizar el sistema, si no para las 8 gubernaturas, a lo mejor nada más para algunas de las elecciones que tendremos en el 2021, pero bueno, será una gran oportunidad de utilizarlo y además por los beneficios que genera no solamente este uso
del sistema de voto por Internet, sino por la confianza que le puede dar a los ciudadanos el no tener que exponer, digamos, mayormente los datos personales, principalmente para los ciudadanos, por supuesto, migrantes que están en Estados Unidos. Otro tema será, bueno, pues el uso de la urna electrónica, que ojalá que podamos avanzar en el 2021. Estábamos ya, y seguramente se hará en las elecciones de Coahuila e Hidalgo, cuando se puedan llevar a cabo. Y seguramente para el 2021, pues será también una oportunidad de probar estos mecanismos de votación ya de carácter vinculante en las elecciones de 2021. Habrá que tener pues todo el acompañamiento para generar la confianza adecuada. Pero yo te diría que si ya estábamos muy complicados, digamos que como se dice popularmente, parió la abuela, ¿no? Más del reto que implicaba esta elección tan grande de 2021, se nos ha atravesado importantes y tendrá implicaciones muy importantes, no solamente en el tema de la salud, sino en el tema económico y, por supuesto, en el tema político. Todo lo cual incidirá en la organización y en el desarrollo de los procesos electorales y, por supuesto, el día de la jornada y de los resultados electorales. Yo te diría que habrá tres grandes desafíos en este aspecto. Uno, el sanitario. Habrá que considerar probablemente las nuevas formas de hacer la capacitación electoral, cuidando la sana distancia. En fin, pareciera ser que esta contingencia, si bien se pudiera superar, digamos, la etapa de la crisis, pues hasta no tener una vacuna y un tratamiento efectivo, pues tendremos que seguir con las protecciones adecuadas de la salud y probablemente será punto importante reflexionar si podremos hacer o no las reuniones masivas, si podrá haber eventos de campaña o actos de campaña como los conocemos, qué tipo de instrumentos vamos a tener que utilizar para la capacitación electoral. En fin, yo creo que esto va a ser parte de los retos que se tendrán que superar, dirimir dentro de las autoridades electorales y, por supuesto, en acompañamiento con el Tribunal Electoral para poder ver cuáles serán las nuevas formas que se permitirán para hacer las campañas. Pero además de esto, tendremos también un desafío económico muy importante. No se necesita ser economista para saber que vamos a tener un año muy complicado en materia de recursos el próximo año, que seguramente, pues ya lo que es una arenga política de la austeridad, en fin, va a ser ahora sí una necesidad, ya no solamente un postulado de campaña, sino que será, desde mi punto de vista, pues ya una situación real que habrá que enfrentar. Entonces, probablemente, sin ser pesimista, pues es previsible de que tengamos un recorte importante de recursos en la materia electoral, principalmente para poder organizar debidamente el proceso electoral y ver cómo se podrá organizar con un menor presupuesto y probablemente también los partidos políticos con menores prerrogativas, tanto en su gasto ordinario como el de campañas. Esto creo que será importante ver si hasta qué alcance o hasta qué punto va a afectar esta situación económica a lo político, pero hasta donde se puede ver, pues digamos que lo político no será la prioridad en un aspecto económico como el que estamos vislumbrando, con caída de precios del petróleo, con empresas seguramente pues en etapa de crisis, con menores remesas desde el extranjero, en fin, creo que será un año verdaderamente difícil en este aspecto. Y esto también, desde mi punto de vista, va a trascender al aspecto político. En el aspecto político ya teníamos un contexto complicado en el 2018 y creo que las autoridades electorales en todos los niveles debemos estar analizando cuál podrá ser el contexto, el ambiente político y social en el que se va a desarrollar este proceso electoral 2021. Había, de acuerdo a muchos analistas, en el voto de 2018 un voto de enojo, un voto de fastidio en contra de la democracia, en contra de la política, en fin, lo que llevó pues a tomar decisiones, digamos, precipitadas, y no solamente en México, sino en el mundo, y a darle al aspecto del gobierno un aspecto poco importante, diría yo, o menos importancia de la que amerita al momento de realizar la votación. Sin embargo, ahora pues tendremos también nuevos fenómenos sociales, que tal vez sean nuevas decepciones, que sean nuevos desencantos, y este voto de enojo o de desencanto, yo diría que se puede convertir pues en un voto de coraje, ¿no? Y entonces ahí no estamos viendo o tendremos que ver
¿Cuáles serán los efectos de esta situación? Violencia política, probablemente no solamente de género, sino violencia política como ya la vimos en 2018, probablemente asesinatos de candidatos, en fin, creo que habrá que estar viendo cuál va a ser esa situación social. Decía Leandro Querido que ya vivimos en un aspecto de recesión democrática en el 2018, digamos, con poco crecimiento en los principales índices democráticos de respeto a derechos humanos, de seguridad, en fin. Y creo que, y de respeto a las autonomías de los órganos constitucionales, de los órganos autónomos, habrá que ver cuáles serán estos efectos, en qué medida se va a incrementar este enojo social o esta recesión económica. Habrá que ver también el uso de programas sociales. Yo creo que ese será un tema muy importante de estar viendo en las próximas elecciones de 2021. El uso de la propaganda gubernamental, temas que serán muy importantes por tratar por parte de las autoridades electorales, incluyendo, por supuesto, al Tribunal Electoral o los tribunales electorales, ver cuáles serán pues las posibles que se le pueda dar en un ambiente de crisis económica o de recesión económica a todos estos beneficios sociales que se están ya dando, incluso pues ya desde ahorita posibles precandidatos o candidatos que ya están repartiendo despensas, en fin, a diestra y siniestra. Obviamente, pues esto tendrá que tener alguna consecuencia política. Y creo que apenas estamos empezando a ver este desfile de dádivas que seguramente se tendrán que dar o se irán a dar en el proceso electoral 2021. Sin, digamos, quedarme nada más en este aspecto un poco pesimista, pero desde mi punto de vista realista, creo que habría que aportar algunas soluciones. Desde luego habrá muchas mesas y muchas oportunidades de hacerlo y muchos expertos que tendrán que reflexionar sobre el tema. Pero yo pienso que algo muy importante será mantener un diálogo abierto, permanente con los actores políticos, económicos y sociales, por parte de autoridades electorales, en fin, para poder estar viendo realmente la importancia de que se hagan las elecciones, de que se hagan bien, de que a lo mejor se hagan más económicas, pero que sí se realicen y que se respeten. Otra muy importante desde mi punto de vista será fortalecer la observación electoral. Finalmente, en un ambiente en donde hay este tipo de riesgos, creo que lo más importante para salvar la credibilidad de nuestra democracia, pues será fortalecer esta observación electoral desde luego, desde el ámbito internacional y nacional, para poder tener el aval necesario para acreditar los resultados electorales. Y por supuesto, incentivar e incrementar el diálogo entre autoridades electorales administrativas, como son las autoridades electorales, el INE, etcétera, con los tribunales electorales, con el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, porque creo que estos nuevos desafíos van a llevar también a ser nuevas formas de arreglo, nuevas formas de diálogo político y jurídico para poder, pues de manera lo más pronto posible, resolver algunas de las cuestiones que se estarán presentando en la elección del 2021. Yo me quedaría hasta aquí. Nuevamente, muchísimas gracias por la invitación. Un gusto estar con ustedes. Muchísimas gracias. Además, porque igual con el tiempo, muy bien. Y eso nos permite recordarle a los que nos siguen por YouTube que estamos recibiendo sus preguntas, tanto en Facebook como en Twitter. Bueno, ahora vamos a dar el uso de la voz a Marco Antonio Baños Martínez. Adelante. El micro está cerrado. Bueno, ¿ahí me escuchan? Perfectamente. Adelante. ¿Me escuchan ahí, perdón? Sí, muy bien, muy bien. Gracias, José Ramón. Bueno, primero saludar con mucho afecto a Pamela, a Enrique, que efectivamente hemos sido colegas en el Instituto Nacional Electoral por varios años, a Gloria Alcocer, que a quien conozco bien y a quien aprecio y hemos igual realizado muchas actividades en otros momentos. La saludo también con muchísimo afecto. Bueno, me voy a concentrar en tratar de exponer lo que desde mi punto de vista son algunos de los principales retos que la organización de las elecciones del 2021 enfrentan y igualmente, de acuerdo con la convocatoria, pues señalar algunas posibles soluciones.
Empiezo por coincidir con Enrique y con Gloria, seguramente igual con Pamela, que el COVID lamentablemente es una situación que llegó para quedarse, para no resolverse en un plazo rápido, inmediato, sino que tendrá una duración que seguramente abarcará, como han dicho algunos de los especialistas, hasta que se pueda tener la vacuna correspondiente, que según esto estaría hasta el 2022, y obviamente los tratamientos médicos correspondientes. Es un hecho que el COVID ha modificado diversas prácticas de carácter social, que ahora esta situación del aislamiento que tenemos que tener para evitar los contagios nos llevan a replantear la forma en que nos organizamos como familias, como sociedad. El hecho de no tener un contacto permanente con nuestros amigos, con nuestros familiares, pues nos lleva incluso a replantear la forma en que nos saludamos y en la que convivimos. Es un hecho también que la economía se ha depreciado de manera importante. Recientemente e incluso en el lapso de una semana vimos cómo primero el precio del barril del petróleo cayó a $14.35 y ahora recientemente a $10 y a menos de $10 ya, incluso según los últimos datos que nos han proporcionado las autoridades correspondientes. Este es un tema que no es menor, que evidentemente exige de un replanteamiento de la logística de las elecciones, de la forma en que las autoridades electorales lo deben asumir y de la forma en que se tiene que planear la organización de los procesos comiciales. Creo yo que uno de los primerísimos retos en el marco de esta crisis será darle una salida a la forma en que se le podría dar continuidad a los procesos comiciales. Y creo que aquí entramos en un primer reto importante, porque todavía quedan varias actividades pendientes rumbo a la organización del proceso electoral 2020-2021. Una primera, y la coloco en esos términos, aunque evidentemente son procesos diferenciados, pero la conclusión de las elecciones en los estados de Hidalgo y de Coahuila tienen especial importancia, dado que el proceso electoral, en términos de lo que está establecido en nuestra legislación, tendría que empezar en septiembre. Y obviamente en el caso concreto de Coahuila y de Hidalgo, cuya jornada comicial se ha diferido y la realización de varias de las actividades también, pues no concluirá en el mes de septiembre, cuando arranquen los procesos electorales federal y los locales, que ahora, como bien lo ha mencionado tanto Enrique como Gloria, es un proceso que es concurrente en las 32 entidades federativas. Y es efectivamente cierto, a diferencia del 2018, donde tuvimos una renovación con poco más de 18,000 cargos, tomando en cuenta el desagregado de las listas de los ayuntamientos. Es un hecho que ahora tendremos la posibilidad de ir a la elección con la renovación de poco más de 20,300 cargos, considerando toda la composición de los ayuntamientos, de los congresos y obviamente la renovación de la Cámara de Diputados que hay en el ámbito de la federación. Y por consecuencia, la logística, la planeación del proceso electoral tiene que considerar estos elementos, estos factores. Creo que las autoridades electorales, tanto administrativas como jurisdiccionales, tendrán que hacer una revisión cuidadosa de la forma en que se plantean los calendarios electorales y sobre todo de cómo se toman algunas decisiones que en el proceso electoral del 2018 demostraron que pueden corregir de manera acertada algunas problemáticas que vimos particularmente en la elección del 15, porque si revisamos lo que establecen las legislaciones locales en cuanto a los inicios de los procesos electorales, en cuanto a los plazos para el desahogo de las precampañas y de las campañas electorales, vamos a encontrar que hay calendarios asimétricos con el federal. Y obviamente lo que en 2018 generó un mejor esquema de planeación fue la definición de algunas fechas máximas para la realización, por ejemplo, de las precampañas, de las propias campañas y del registro de los candidatos. Eso permitió sincronizar adecuadamente la parte que tiene que ver con el desahogo de las propias precampañas, de las campañas y del registro de los candidatos, pero también sirvió para poder hacer una mejor sincronía en los trabajos de la fiscalización de precandidatos y candidatos y en la administración de los tiempos en la radio y la televisión. Por eso creo que esta experiencia que se vivió en el 2018 debe ser replanteada y creo también que las autoridades jurisdiccionales
tienen un marco de referencia importante. Aquí el rol que jugará el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación será fundamental para que las autoridades administrativas tengan una base importante que permita que la logística de las elecciones, tomando en consideración las problemáticas de salud que tenemos en el país, puedan tener un mejor esquema de organización. Esa parte a mí me parece de fundamental importancia. Creo también que las condiciones en las cuales el trabajo electoral se ha venido desarrollando y donde ahora esta modalidad en la que incluso estamos participando con el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación a través de la Escuela de Capacitación Judicial, me parecen importantes. Estamos trabajando utilizando mecanismos de asistencia remota, mecanismos virtuales que igual para las sesiones de los tribunales, lo he visto en tribunales estatales, lo he visto en el Tribunal Federal, lo estamos viendo también con el Instituto Nacional Electoral, son instrumentos cuya potencialidad debe de incrementarse para poder desahogar un conjunto de actividades de los procesos comiciales. Esta parte a mí me parece de fundamental importancia, es decir, la planeación del proceso electoral y la implementación de un conjunto amplio de las actividades que deban tener las autoridades electorales tendrá que considerar la utilización de estos mecanismos de carácter virtual para contribuir a que las personas se encuentren en una condición adecuada de protección de su salud y, por supuesto, en una condición que les permita que puedan participar en el desahogo del proceso. Ahora, hay varios detalles que cuando el Instituto Nacional Electoral lo revisó tenían que ver con las elecciones locales de los estados de Hidalgo y de Coahuila en el momento que se tomó la decisión de postergar la realización de algunas actividades de estos procesos en marcha. Y eso es el hecho de que se deben considerar elementos que permitan mantener las condiciones de equidad en la contienda electoral, porque si recordamos, Hidalgo, por ejemplo, fue de los dos estados el primero cuyos ayuntamientos tomaron la decisión de suspender actividades y justamente el registro de los candidatos estaba enfrente, estaba en puerta y se tuvieron que tomar diversas medidas para que los diversos documentos que corren como responsabilidad de los ayuntamientos para que los candidatos acrediten el cumplimiento de requisitos de elegibilidad se puedan entregar para que no exista alguna situación que impida el correcto ejercicio de los derechos políticos de las personas que decidan participar como candidatos. Esa parte a mí me parece que es importante que se considere también, es decir, la planeación, la logística de las elecciones, los lineamientos, las normas que se emitan por las autoridades administrativas, pero que también en su momento sean revisadas por vía jurisdiccional por los tribunales, consideren la posibilidad de mantener condiciones que hagan posible que los candidatos estén en la posibilidad de tener toda la documentación y de cumplir satisfactoriamente sobre protocolos y sobre reglas que se apliquen de manera igual todos los elementos que necesiten para su registro. Yo también quiero coincidir con el hecho de que el tema de la pandemia nos ha tomado en un punto en el cual estamos iniciando la implementación de lo que podría ser el voto electrónico. Saben ustedes que he sido uno de los principales digamos, impulsores de la posibilidad de que el voto electrónico se pueda implementar para las elecciones mexicanas, pero también estoy consciente de la necesidad de que la implementación se haga en condiciones de absoluta certeza, de confianza de los ciudadanos y de los propios actores políticos. Y este es un reto fundamental. Ahora en estas dos elecciones que estamos todavía por concluir en los casos de Hidalgo y de Coahuila, se ha pensado en la posibilidad y se ha autorizado así ya por parte de las autoridades correspondientes de que en el caso de Coahuila se instalen 54 urnas electrónicas en 10 de los 16 distritos electorales que tendrán elecciones para renovar el Congreso local y 40 urnas electrónicas en el caso de Hidalgo distribuidas en 4 de los municipios. Esto, si bien pudiera parecer un esquema pequeño frente al tamaño de la República Mexicana, frente a la posibilidad de instalar una cantidad importante de casillas en el 2021, creo que nos va a dar elementos para poder medir cómo puede funcionar en el mundo de la realidad mexicana el voto electrónico. Yo tengo especial confianza que las autoridades sabrán llevar de manera adecuada, con el ritmo, con la pausa necesaria, la posibilidad de implementar el voto electrónico, que ahora en las condiciones que tenemos en el país evidentemente ayudaría muchísimo, pero sin embargo creo que tenemos que ir avanzando de manera importante.
aquí está viva no solo la discusión que tiene que ver con el hecho de que se establezcan mecanismos de certeza, sino también costos adecuados para el desahogo de las elecciones por la vía del voto electrónico, y eso creo que es un tema que se ha evaluado correctamente por parte del Instituto Nacional Electoral en las discusiones que se han tenido con antelación. Creo que un reto fundamental también está en manos de la Cámara de Diputados en lo que se refiere a la designación de los consejeros electorales que habrán de cubrir las vacantes que hoy tiene el Instituto Nacional Electoral. Esa parte me parece importante. No sería correcta que la autoridad electoral vaya solo con una parte de la composición que corresponde, porque el cúmulo de actividades y el nivel de las responsabilidades es muy alto. Yo aspiro a que la Cámara tenga los elementos y las condiciones suficientes para hacer una designación responsable de quienes cubrirán estas vacantes. Pero de la misma manera, el INE tiene una delicada responsabilidad en cuanto a la designación y renovación más o menos de la tercera parte de los integrantes de los consejos generales de los institutos electorales de los estados. Esa es una parte que teóricamente tendrá que verificarse en el mes de octubre de este año, y ese es un reto fundamental si tomamos en cuenta cómo está hoy día la composición de los propios órganos electorales de los estados, donde creo hace falta que se tomen las previsiones correspondientes. También es un tema de planeación y de una forma específica en la cual la autoridad electoral administrativa pueda desahogar esta parte. Creo también que tenemos encima un reto fundamental con lo que tiene que ver con la aplicación del artículo 134 en lo que se refiere a la actividad de los funcionarios públicos. Hay una ley, sí, de propaganda institucionalizada, pero esto ha sido, en mi opinión, uno de los tendones de Aquiles de la implementación de las diversas reformas que van desde 2007 en esta materia. Creo aquí sí que es importante que el INE insista en la posibilidad de emitir normas como aquellas de la cancha pareja, y creo que es una buena oportunidad para que el Tribunal Electoral pudiera reflexionar en el marco de las nuevas condiciones que tenemos en el país, la posibilidad de que podamos establecer algunos lineamientos específicos que hagan que los servidores públicos no vean esto, y lo voy a decir con mucho respeto, no voy a acusar absolutamente a nadie, pero que no haya oportunismo y que el trabajo de los servidores públicos esté en el marco de una contienda civilizada. Hemos visto muchas formas de evadir el 134, pero creo que este es un momento en el cual se requiere de una gran responsabilidad pública de los candidatos, de los servidores públicos, pero también se requiere de una ética que permita que se cumpla adecuadamente con la Constitución. Hay otros retos importantes, como el caso específico de la sobrerepresentación, que hay una discusión importante en esa materia, de lo que ocurre con las reglas de asignación de los cargos de RP, y también creo que la reelección será un tema de una amplia discusión. Hay una reforma ciertamente aprobada en forma reciente para hacer posible la reelección, que ahora entra en vigor a nivel nacional, pero creo yo que falta todavía un conjunto de situaciones que debe revisar el Instituto Nacional Electoral en coordinación con el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Hay recopilaciones importantes de criterios, de normas que se han aplicado en el 2018, y yo aspiro a que este tema también se pudiera resolver con un paquete de normas que estén apegadas a la Constitución, pero me llama mucho la atención y me preocupa que en la reforma constitucional se haya establecido la posibilidad de no separarse de los cargos durante la posibilidad de la reelección. Dejo aquí mi primera intervención y agradezco mucho la posibilidad de dirigirme a todos ustedes. Muchísimas gracias. Creo que es muy importante en estas últimas dos participaciones de Enrique Andrade y Marco Antonio Baños. Se ha insistido mucho en la estructura, en la infraestructura. Estos retos tendrán que ver mucho con estas cuestiones, con los recursos económicos, con los recursos humanos, y todo esto pues atravesado por una ética y una responsabilidad de los servidores públicos que participarán en ella. Bueno, pues ahora vamos a darle el uso de la voz a nuestra última participante, Pamela San Martín Ríos y Valles. Adelante. Muchísimas gracias y buenas tardes a todas y a todos. Buenos días todavía a todas y a todos. Y la verdad es un gusto, agradezco mucho la invitación. Es un gusto estar con Gloria, con Marco, con Enrique, contigo, José Ramón. Y sin duda esperaré ser tan puntual como quienes me precedieron en el uso del tiempo. Haré todo mi mayor esfuerzo para hacer como hicieron ellas y ellos. A ver, creo que si hablamos de los retos de la elección del 2021, no es lo mismo hablar de los retos el día de hoy
que haber hablado de los retos hace un par de meses, o hace incluso un par de semanas. Creo que a partir de la pandemia, a partir de esta nueva realidad que vivimos en México y en el mundo, lo que tenemos es que repensar en cuáles son estos retos, porque no cambian los retos anteriores. No cambian estos retos, por ejemplo, logísticos a los que se hacía referencia, no cambian retos, por ejemplo, en materia de coordinación con los organismos públicos locales en una elección tan grande en la que tenemos 32 elecciones concurrentes, no cambian los retos en materia de arbitraje, pensando en la reelección, pensando en el actuar de servidores públicos, pensando en la fiscalización, pensando en evitar actos anticipados de campaña. Estos retos no cambian, pero a estos retos sí les tenemos que sumar el contexto en el que ahora estamos. Este contexto de pandemia, que pues dependerá si aparece una vacuna o no aparece una vacuna antes del 2022, como decía Marco, o dependerá de si tenemos elementos adicionales en un futuro muy cercano, lo cual no parece como hemos hecho todas las cosas de tiempo atrás. Yo coincido con Gloria en este sentido, de decir, nuestro primer tema es que estamos ante una gran incertidumbre de qué es lo que va a pasar. Pero lo que sí tenemos que hacer los escenarios a partir de relacionamiento social distinto, que tiene que evitar, digamos, la concentración de gentes en el marco de procesos electorales que se basan en sí mismos en el hecho de que haya relacionamiento social, en el que quienes reciben y cuentan los votos son ciudadanos y ciudadanos, que ya lo decía Enrique, vamos a visitar a 13 millones, son funcionarios de casilla 1.3 millones, instalamos en cantidad de domicilios cerca de 160,000 casillas, es decir, en este contexto, y pensando que hay trabajo en oficinas centrales, hay trabajo en 332 oficinas desconcentradas, que los espacios no necesariamente incluso para el trabajo son espacios idóneos. ¿Cómo vamos a repensar este proceso electoral? Y me parece que tiene que ser necesariamente bajo ciertas premisas, que es garantizar que los mecanismos de supervisión y vigilancia permanezcan, porque es indispensable que no perdamos la confianza que hemos ganado en los procesos electorales. No habremos ganado confianza en los actores políticos, no habremos ganado confianza en el cumplimiento de las reglas, pero en el hecho de que nuestros votos se cuentan y se cuentan bien, me parece que hemos tenido grandes avances en México, y esto sí parte mucho del hecho de los controles, las supervisiones, las vigilancias que se tienen y de quienes participan y coparticipan, tanto funcionarios de casilla como la observación electoral, como sin duda nuestros consejos locales y distritales. Y esto me estoy yendo exclusivamente al INE, pero tiene su réplica en los institutos electorales locales. Ahora, ¿cómo vamos a poder hacer esto? Aquí tenemos que partir que hay trabajos que se pueden hacer desde la virtualidad. Y haciendo un pequeño paréntesis, pensando que vamos a trascender discusiones tan trasnochadas como las que tenemos hoy en el Congreso, como las que tenemos hoy en algunas instituciones que discuten si podemos sesionar virtualmente o no en el marco de una pandemia, porque la ley no lo prevé. Bueno, pues es que generalmente las leyes no están hechas para una época de una pandemia, están hechas para cuando funcionamos fuera de pandemia, pero tenemos que trascender estas discusiones y pensar que nuestras instituciones, nuestras leyes, están hechas precisamente para que funcionen, para cumplir con su objetivo. No me puede decir la Cámara de Senadores, no me puede decir la Cámara de Diputados, que discuten si pueden sesionar o no virtualmente porque el reglamento no lo prevé, porque la ley no lo prevé, cuando de lo contrario significaría que no contemos con un poder. En serio, hicimos una ley que lo que va a hacer es que si no cumplimos con una formalidad, no tenemos un órgano constitucional, un poder constitucional. Es un absurdo. Pero estas son de las taras, me parece, que tenemos que ir trascendiendo para pensar en cómo vamos a afrontar los procesos electorales en el marco de una pandemia. Y también no solamente es lo logístico, los espacios, pensar en los momentos de grandes concentraciones que existen tanto en la capacitación cuando se recibe la documentación electoral, el día de la jornada electoral, la supervisión de los partidos políticos en la jornada electoral, los cómputos distritales o en su caso los cómputos municipales, digamos, todos estos eventos que aglomeran a cantidad de gente y que tenemos que pensar en cómo los vamos a llevar a cabo de otra forma, pero que no nos quiten garantías. Además tenemos un segundo problema, que es el tiempo.
tenemos que repensar cosas mientras los órganos electorales están en una suspensión de actividades, que si bien no significa que no se esté trabajando, significa que no se puede trabajar conjuntamente y en los espacios donde se cuenta con toda la información. Es decir, podemos tener sesiones virtuales o pueden tener los órganos sesiones virtuales para deliberación, para decisión. Sin embargo, para la preparación de los documentos tenemos que buscar cómo vamos a trabajar dentro de las áreas, cómo se va a trabajar con la información que, por ejemplo, está en las oficinas y que no puede estarse llevando a la casa todos los momentos, pero tampoco se puede estar en la oficina, y menos ahora que, como bien se decía, nos despertamos en fase 3 de la contingencia sanitaria. Y en esto me parece que tenemos que hacer una planeación, y desde ahorita creo que es uno de los principales retos. ¿Cómo hacemos una planeación que posibilite el desarrollo de las actividades, que garantice la existencia de los mecanismos de control y de confianza de la supervisión, pero que también garantice el cuidado a la salud, en un contexto también en el que ciertamente vamos a tener seguramente un recorte presupuestal importante, porque los recursos se van a ir a la atención del COVID, los recursos se van a ir a la atención económica, pero no podemos dejar de lado lo que son los recursos de nuestros procesos democráticos, porque tenemos también que no dejar que una contingencia sanitaria nos aleje de una vocación democrática como participan para tomar las decisiones, incluso del rumbo que debe tomarse la atención de la propia contingencia. Aquí yo coincido en el que el papel del Congreso en lo que tiene que ver con la elección federal es sumamente importante en el marco en el que ahorita estamos. Y además, ya lo comentaba ahorita Marco, tenemos que ir avanzando en planeación, por ejemplo, en esto que se hizo en el 18 de homologar los calendarios electorales de las 32 entidades federativas y el federal, pero también homologar no solamente pensando en las etapas legales, también pensando en los ajustes que en los distintos órganos electorales locales se tendrán que hacer partiendo del contexto COVID. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, los organismos públicos locales tendrán que nombrar a sus consejos municipales y a sus consejos distritales. Tienen que hacer un examen, tienen que hacer entrevistas. ¿Estas se van a hacer presenciales? ¿Se van a hacer semipresenciales? ¿Se van a hacer a distancia? Si va a ser a distancia, ¿cuánto tiempo va a tomar? Nos van a cambiar la calendarización y la planeación de actividades, y esto se tiene que hacer con mucho cuidado, precisamente partiendo de escenarios, y de entrada, yo diría, del peor escenario posible, para que podamos resolver la circunstancia que tenemos. Y luego, adicional a estos retos logísticos, segundo lugar, a estos retos de preparación, tenemos un tercer reto adicional a los que eran ordinarios. Tienen que ver con retos de arbitraje. La situación COVID no nos lleva a solamente el arbitraje de lo conocido. ¿Cómo va a ser el uso de programas sociales? Tenemos un contexto de programas sociales muy grande, muy distinto. Va a haber ahí algún tipo de condicionamiento de un uso electorero de los programas sociales. ¿Qué supervisión y qué control se va a hacer en torno a esto? ¿Cómo vamos a frenar el uso de recursos públicos, el uso de la promoción de servidores públicos o aspirantes en el marco de la pandemia, siendo súper buenas personas, en el que ayudan a la ciudadanía, dando despensas, dando geles, dando ayudas? Ya tuvimos los primeros casos de servidores públicos que entregan geles antibacteriales con su nombre en la gel antibacterial. Esto no es algo que yo, digamos, hace mucho yo dejé de apelar a la ética y a la buena voluntad de los servidores públicos. Lo que hemos visto proceso electoral tras proceso electoral es que no hay esa ética y es que no hay esa buena voluntad. Lo que tenemos es que establecer reglas muy claras y muy enérgicas en cuanto a su exigibilidad, precisamente para garantizar esto que es el cumplimiento de lo que siempre llamamos el artículo 134, que los servidores públicos no usen recursos públicos para generar un beneficio en el marco de un proceso electoral futuro, digamos, para sí, para su partido, etcétera. Y no es un tema de hacer un llamado para que todos se ajusten a estas reglas. Si no se han ajustado estas reglas en tantos años, es poco probable que no se vaya a ocupar o no se vaya a aprovechar este contexto que tenemos. Aquí es como desde las autoridades administrativas se exige el cumplimiento en materia de medidas cautelares y desde las autoridades jurisdiccionales se frenan esos ámbitos de permisión que han ido avance y avance y avance y que nos llevan a este contexto donde sigue siendo al día de hoy un reto el pensar cómo vamos a enfrentar
esto. Ahora también tenemos que tener presente, vamos a enfrentar algo que ya venía de antes, pero que en estos contextos un poco de ayuda humanitaria, de los más desprotegidos, de los más perjudicados en esta contienda, nos va a llevar seguramente a réplica en mayor medida de contextos ya conocidos, que tienen que ver con fraudes a la paridad, fraudes a la participación indígena, fraudes en materia de reelección, fraudes a lo que es la representación política en el Congreso, en la Cámara de Diputados, porque de pronto se ha hecho una gran discusión sobre si ahorita el Congreso hay una sobrerepresentación de Morena. Claro que la hay, por supuesto que hay una sobrerepresentación de Morena, nada más que no podemos olvidar que en el 15 hubo una representación del PRI, y no es una nueva novedad. ¿Cómo nos vamos a preparar ante esto? Conociendo los retos y más aún en el marco de una pandemia que nos lleva a repensarnos y repensar cómo participar en democracia precisamente para que la democracia sea un camino. Y aquí me voy al cuarto gran reto. Y el cuarto gran reto se llama campañas, precampañas, momentos de obtención de apoyo ciudadano, los partidos políticos, los precandidatos, los candidatos independientes, los aspirantes a candidaturas independientes, tienen que repensar su política, tienen que reinventar cómo van a hacer política en el campo de una contingencia sanitaria. Ya no tendremos estos eventos públicos masivos, esperemos, porque estos serían, digamos, no ayudarían a la salud, pero entonces los recursos se van a gastar de otra forma. ¿Cómo se van a gastar esos recursos? ¿Cómo vamos a evitar que sea un mecanismo contrario a nuestras propias leyes? Tienen que repensar su forma de hacer política los propios actores políticos, tienen que repensar su forma de acercarse a la ciudadanía, y creo que tienen que repensar la forma de representar. No podemos en este contexto dejar de prestar atención a lo que tiene que ver con la representación, es decir, la democratización de los partidos políticos. ¿Cómo garantizar el que haya una participación ciudadana también en el marco de los procesos de selección de los partidos políticos? El hecho de que no podemos tener concentraciones no significa que pueda ser una excusa para perder democracia, porque los actores políticos en eso son muy simpáticos. No quieren que se quiten los procesos electorales, pero los procesos internos, pues ahí sí tenemos un problema porque no podemos tener concentraciones. No, bueno, es que la democracia debe ser una democracia completa y debe ser una democracia que busquemos fortalecer en el marco precisamente de un contexto de pérdida o restricción de ciertos derechos a partir de condiciones que hoy vive el país y que vive el mundo. Creo que estos elementos se van a tener que tomar en cuenta, porque sí tenemos que buscar formas distintas de organizar elecciones y también tenemos que buscar formas distintas de pensar en nuestra democracia. Y no solamente es un reto para las autoridades, no solamente es un reto para la sociedad, no solamente es un reto para las periodistas, como lo decía Gloria, para quien ejerce observación electoral, también es un reto para los actores políticos. Necesitamos la creación de liderazgos que funcionen distinto, liderazgos que nos propongan alternativas distintas, y si esto no lo miramos de cara a la elección del 2021, si esto los propios actores no lo miran de cara a la elección del 2021 como un gran reto que tienen enfrente, creo que la predicción de Enrique, en el sentido de que probablemente tengamos más enojo, probablemente tengamos más encono, va a hacerse realidad, y creo que en un contexto de una pandemia como la que estamos viviendo, en la que se vuelve tan evidente cómo nuestra responsabilidad afecta a los demás y la responsabilidad de los demás nos afecta a nosotros, creo que es un buen momento para que nos repensemos en la democracia a partir de visiones más solidarias y menos oportunistas que lo que ha sido nuestra construcción democrática al día de hoy. Yo lo dejaría ahí y espero haber cumplido con los tiempos. Muchísimas gracias. Excelente, me parece muy bien adicionar estos retos que tienen que ver pues con el trabajo humano, que como bien dice, a veces no basta la ética, ¿no? Habría quizá que implementar otras cosas. Bueno, pues nos han llegado distintas preguntas, peticiones a través de los diferentes canales que tenemos abiertos. Yo voy a tratar de recoger algunas de ellas y después pues les voy a dar paso para
para la réplica. Un saludo al chat de electoralistas que nos están siguiendo desde temprano y son colegas de toda la República Mexicana. Les agradecemos igual su visión. Y paso a las preguntas. Nos preguntan, en materia de la revocación del mandato, ¿qué papel jugarán las autoridades electorales y cuál será el impacto político de ello? También nos preguntan si el voto ciudadano tendrá una variación respecto del 2018 y cómo será y cuál será el efecto de la pandemia, sobre todo pues en los estados, ¿no? Porque se está manejando de distinta manera. Nos preguntan también, hay mucho interés sobre la cuestión de la tecnología y la implementación de ella a las elecciones del 2021. Si creen ustedes que será posible votar a través de dispositivos electrónicos personales o se tendrá que acudir a una casilla. Eso lo pregunta el profesor Pérez de los Reyes de la Escuela Judicial Electoral. Y también en ese sentido nos preguntan si será posible ya pensar en la implementación de un juicio en línea. Nos pregunta también de la Escuela Judicial Electoral, Alma Verónica, que si será viable recuperar algunas de las lecciones del 2009 para esta nueva elección intermedia. Nos preguntan también si con las restricciones a los medios físicos de comunicación política y dadas las restricciones legales de acceso a los medios televisivos y radio, ¿qué papel jugarán las redes sociales y los medios masivos de comunicación en la propaganda electoral en el 2021? Preguntan para el exconsejero Baños y la exconsejera Pamela San Martín, ¿cuáles son los retos inmediatos del INE al término de la pandemia? Si bien el INE no ha dejado de operar sus actividades, se complican y las cargas de trabajo se acumulan. Además de la operación de módulos de atención ciudadana, ¿cuáles serían los temas prioritarios para atender el regreso? También nos pregunta Alonso Vázquez Moyers, de la Escuela Judicial Electoral, ¿cuál serán las repercusiones pues, de los rezagos legislativos en materia electoral para el 2021? Nos pregunta, por último, otras dos, de Darío, de la Escuela Judicial Electoral. En el caso de Hidalgo y Coahuila, ¿se podrían empatar sus elecciones con las del 2021? Y el profesor Alejandro Wong, ¿qué mecanismo se debe instaurar en el caso de que se presenten cuestiones como esta de la pandemia para postergar elecciones? Esto pues a nivel legislativo, me imagino, ¿no? De iniciativa legal. Pues estas son las preguntas. Si les parece, vamos respondiéndolas en el mismo orden en el que iniciamos. Tienen 5 minutos. Empezamos con Gloria Alcocer. Listo. Bueno, a mí no me... Hay cosas que son mucho más técnicas que creo que le tocarán a Marco, a Pamela y a Enrique, con quien me encanta estar. No lo dije desde un principio, pero muchas gracias por la invitación y en verdad con los tres siempre tuvimos un acercamiento, ya sea por Fuerza Ciudadana o por Voz y Voto. Yo concluiría, creo que esta es la etapa de conclusión, déjame pongo mis 5 minutos, ahí está. Pondría como varias cosas en las que coincido plenamente con mis compañeros y mi compañera de panel, que es la incertidumbre. O sea, están preguntando cosas que nunca se habían contemplado. Ayer leía un artículo, seguramente todo el mundo lo vio, en el Universal, sobre si se estaba legislando o no, si el poder legislativo estaba desapareciendo. Pero nunca vi que dijeran, oigan, ¿pero qué dice la ley? ¿Qué dicen las normas? ¿Se puede o no se puede? Porque yo veo comisiones de diputados sesionando virtualmente, las conozco, las sé, pero no había habido y no hay un marco normativo que contemple, porque esto nunca había pasado. Entonces, eso también hay que entenderlo. Y muchas de las preguntas que se ponen hoy en la mesa no están contempladas, no porque quien hizo las legislaciones o las normas o las reformas electorales no quisiera, sino porque nadie contempló, oye, ¿y qué pasa si hay una pandemia? Estamos como las preguntas que le hacen al doctor López-Gatell de, oiga, doctor, ¿y si tiembla y llega, se va la luz y hay una inundación, qué hago? Pues es que son escenarios que no se habían planteado, pero que ahora se están planteando. Y creo que el reconocimiento de esos escenarios
nos está dejando el enorme aprendizaje de que se tendrán que tomar en cuenta. Yo finalmente concluiría diciendo volver a construir desde lo local, tomar las experiencias locales, aprovechar y entender y recuperar los éxitos y aprender de los fracasos, porque también los hay, pero que es muy importante que este proceso que se avisora venga nutrido de las experiencias desde lo local. También diría como uno de los resultados, las posibles resoluciones de los conflictos que planteé, este grupo de trabajo en materia de violencia política en contra de las mujeres, bien lo dijo Enrique, no solamente es contra las mujeres, pero sí encontramos una especial saña y la estamos mirando. Yo hice una cadena junto con muchas mujeres de todo el país, 33 estados, en las que en todo el país se coincide, y los invito a ver Voz y Voto del mes de marzo, donde están todos los testimonios de muchas funcionarias electorales y de partidos diciendo que son o han sido víctimas de violencia política. A nadie nos gusta la palabra víctima, pero ese es el término que hay que usar. Y entonces seguir averiguando, viendo, ajustando estos escenarios. Creo que la Comisión de Género, que ahora se volvió permanente en el INE, y lo cual festejo enormemente, y felicidades a la propia Pamela, Dania, a Claudia y a Adriana, porque fue un esfuerzo, obviamente cobijado por los demás, pero en un esfuerzo fundamental que también se hizo de manera conjunta y que reconoce el trabajo en los estados. Ese podría ser un buen escenario. Les diría una vez más en ese tema, sobre todo en el tema de violencia política, como me enseñó mi querida Flavia Freidenberg, nosotras solo sumamos. Sumemos en los estados, sumemos a las académicas, a las activistas, a las propias víctimas. Esto no es de una persona o de una red o de un espacio. Y así es como vamos a encontrar soluciones conjuntas. Y creo que ese es otro. Y finalmente, en el tema de educación cívica, pondría cómo podemos revisar estas estrategias de difusión y promoción del voto. Nosotros lo hemos hecho muchas veces. Con mucho gusto ponemos nuestro trabajo y nuestra expertise desde Fuerza Ciudadana para eso. Un trabajo más cercano a las personas. Y que escuche a las personas, que escuche no solo a los jóvenes, claro, es una población fundamental, pero que podamos empezar a pensar desde ahora cómo tenemos que comunicarnos, porque podemos hacer todo este andamiaje electoral y tener toda esta parte fundamentada, teórica y técnica, pero sin votantes no hay elección. Pequeño detalle. Finalmente diría una cosa importantísima que puso Marco en la mesa. Nosotros no tenemos ubicado un solo caso en el que el revocado quiera, o sea, el que quiera que se revoque, llame a la revocación. Generalmente se hace desde la sociedad civil, desde la propia ciudadanía, pero no desde alguien que dice, bueno, véanme, porque esta puede ser una forma, incluso, pensémoslo, y me atrevo a decirlo, de campaña disfrazada de vean mi popularidad. Yo creo que ese tema es fundamental, darle seguimiento. Nosotros lo vamos a hacer en Voz y Voto de mayo. Y finalmente les diría, bueno, son temas importantísimos. José Ramón, muchas gracias por la invitación. Pamela, Marco y Enrique, muchas gracias. Y sobre todo me quedaría con algo que dijo Pamela, que estamos en un terreno de la incertidumbre. Estamos en un terreno en el que no sabemos y que nos exige creatividad, nos exige flexibilidad, nos exige pensar más allá del blanco y negro. Esto no es malos contra buenos, todos contra de mí o a favor mío. Esto tiene que, como dice Flavia Freidenberg, todos sumamos, no sin mujeres. Sigamos trabajando, sigamos construyendo desde la pluralidad, pero sobre todo pensando en que estamos en un escenario que requiere prueba y error. Menos crítica, más propuesta, y si hay crítica, que venga acompañada siempre de propuestas y de cierta flexibilidad frente a un fenómeno que nunca se había vivido. Muchas gracias. Glo, yo agradezco tu pasión, tu entrega, tu energía para estos temas, y creo que y rescato esta cuestión que quizá no se ha resaltado tanto, de la interseccionalidad, ¿no? O sea, sí es el caso de las mujeres, como dijiste, es el caso de los transexuales, pero es el caso también de muchas culturas indígenas con sus distintas peculiaridades, es el caso de los discapacitados, y así podríamos seguir, ¿no? O sea, esta participación se hace también más compleja porque se diversifica y no será sencillo llegar hasta las urnas. Bueno, ahora damos el uso de la voz a Enrique Andrade. Sí, muchas gracias, José Ramón. Muy interesantes preguntas y también muy interesantes comentarios de mis compañeros de la mesa, que siempre pues reconozco y agradezco. La verdad es que
creo que el mensaje que dio el Consejo General del INE del viernes pasado es un mensaje importante que habrá que resaltarlo y que dice, bueno, la elección de 2021 va. Y esto es importante destacarlo porque también dentro de este ánimo de contingencia, de crisis sanitaria, de posible crisis económica y crisis política, también pudiera haber algunos rasgos de autoritarismo, de pensar que tal vez las elecciones no sean lo mejor para hacerlos ahora, que tal vez sean muy caras, en fin. Entonces yo creo que ahí hay que estar muy pendientes de que los mensajes deben de ser, la elección va, a lo mejor con menos recursos, a lo mejor con distintas formas de hacerlo, a lo mejor con lineamientos específicos, como decía Marco y Pamela y Gloria, en fin, de respecto de distintos temas, pero cuidar que la elección tiene que realizarse y que las autoridades electorales están sólidas, están fuertes y con la plena disposición de hacer las elecciones. Creo que este sería un mensaje que ya dio el INE de alguna forma el viernes pasado en su Consejo General, pero habrá que estarlo pues informando y retomando cada vez que sea necesario. Creo que una buena noticia desde mi punto de vista es que ya no habrá reforma constitucional electoral. Aparentemente ya los tiempos, estos famosos 90 días antes de que inicie el proceso electoral federal 2021, ya no darían para una reforma constitucional e incluso probablemente ya tampoco para una reforma electoral legislativa, y lo que quiere decir que las reglas prácticamente que corresponden al Poder Legislativo modificar o cambiar ya no se cambiarán. Entonces, bueno, pues iremos como lo que tenemos ahora y probablemente con nuevos lineamientos, sí, de las autoridades electorales para ir pues superando cada uno de estos desafíos que nos plantea esta contingencia y esta gran elección que tendremos en el 2021. Una de las preguntas decía, bueno, voto por internet, ¿cualquier plataforma pudiera realizarse el voto por internet? La respuesta sería sí, con el sistema que tenemos de voto por internet para los residentes en el extranjero, que habrá que decir lo que es lo que permite la ley, por lo pronto, el voto por internet para residentes en el extranjero. Pudiera ser que en algún momento se pudiera pensar en voto por internet para personas que están privadas de su libertad, probablemente para incluso utilizarlo en ciertas zonas del país, etcétera, sí, pero por lo pronto la ley no nos lo permite. Entonces sí habrá que pensar por lo pronto en el voto por internet para residentes en el extranjero. Decía, el sistema que tenemos sí posibilita que cualquier plataforma, ya sea teléfono celular, iPad, computadora, etcétera, pudiera hacer uso de este sistema. Lo más importante es verificar qué ciudadano tiene derecho y si es el ciudadano que tiene derecho el que está ejerciendo el voto. Y esto, bueno, pues lo permite este sistema por internet, como permite también el sistema por internet para hacer transferencias bancarias, en fin. Es decir, dar la mayor seguridad de que sea este ciudadano el que realmente está haciendo un sistema. Desde luego, creo que el tema de las redes sociales va a ser el tema o uno de los temas de la elección de 2021. Ya estamos viendo la presencia pues, de una cantidad enorme de fake news, ya lo vimos en las elecciones pasadas, ya lo vimos en el 18, en fin, pero creo que ahora con mayor ánimo todavía se va a utilizar en el 2021 estos mecanismos, estas redes sociales, pues ya no como espacios de libertad, como es ahora el criterio que hemos mantenido la mayor parte de las autoridades, incluso jurisdiccionales electorales, del respeto a las redes sociales, considerando los espacios de libertad de expresión. Creo que también habrá que cuidar, a lo mejor verificar algunos de estos criterios para ver si realmente todo el uso que se da en redes sociales son espacios de libertad o ya hay un uso perverso por parte de actores políticos, en fin, o sociales e incluso económicos, de darle otro uso a estas redes sociales y desde luego no ayudar a que el proceso electoral transcurra de manera normal. Creo que habrá que tener también criterios especiales para cuidar el uso de estas redes sociales. Y finalmente, bueno, pues la variación del voto de 2018 hacia 2021, pues no lo sabemos, pero finalmente sí creo que va a ser la gran prueba de las autoridades gubernamentales actuales de enfrentarse a las urnas y de enfrentarse a las boletas electorales, porque ahí serán calificados justamente las acciones que están realizando ahorita, si han sido oportunas, si han sido correctas,
si evitaron la mayor cantidad de decesos posibles y de contagios en estas etapas con la fase 1, 2 y ahora la fase 3, o no. Y creo que ahí es el ciudadano el que finalmente tendrá que valorarlo, pero desde mi punto de vista eso es lo que se va a calificar no solamente en la elección de México, sino ya lo veremos en noviembre en la elección de Estados Unidos, en las elecciones de julio probablemente en Dominicana y en otros países que se estarán sucediendo elecciones en este mismo año. Y el próximo, que creo que el voto ciudadano será un voto de premio o de castigo respecto a las acciones que están haciendo las autoridades gubernamentales al enfrentar esta pandemia. Muchas gracias nuevamente, un gusto de verdad haber participado con ustedes y estar acá con la Escuela Judicial. Gracias. No, excelente, y me parece que hay que reiterar, ¿no?, este llamado a la coherencia, diría yo. Agradezco mucho esta intervención. Efectivamente, ante estos escenarios de emergencia, de urgencia, siempre la tentación del autoritarismo puede hacerse latente. Justo ayer veíamos en un Netflix Party, nada es privado, y muchas de estas preguntas, ¿no?, estaban en el aire en ese documental que recomiendo muchísimo, sobre pues cómo efectivamente las redes sociales, el caso de Cambridge Analytica, que es de todos conocidos, pero si bien ya no existe este grupo, pero existen otros muchos, ¿no?, y otros factores de poder que pueden efectivamente meter, como dicen coloquialmente, mano negra. Bueno, pues ahora vamos con Marco Antonio Baños, si nos regala su réplica. El micro está cerrado. Ahí estamos. Perfecto. Adelante. Corre tiempo. A ver, en el primer punto, creo que los retos que el instituto tiene que afrontar, vuelvo a reiterar, me parece que el esquema de planeación que se tiene que hacer para las elecciones federales del 2020-21 en la concurrencia con las 32 entidades federativas, tiene que ser una planeación que tome en consideración la posibilidad de utilizar mecanismos virtuales potencializados en un conjunto amplio de actividades. Creo que una de las, digamos, ventajas que la crisis, si es que lo podemos decir de esa manera, nos está dejando, es que nos está permitiendo tomarle confianza al uso de los medios virtuales, y creo que debemos utilizarlos en mayor medida. La logística de trabajo que se sigue en el INE en su coordinación con los OPLES exige de reuniones, de viajes. Creo que este mecanismo puede servir de mucho para esa parte. También me parece que se tienen que emitir lineamientos específicos que permitan una aplicación correcta del artículo 134. Insisto en una parte que mencioné con antelación. En su momento el INE intentó emitir los lineamientos de la cancha pareja y no fue posible. Digamos, hubo una valoración de parte de la sala superior, pero es buen momento para que se pueda revisar en este marco qué podría hacerse en esa materia. Insisto, creo que sin menoscabo del ejercicio de las atribuciones que le tocan a las administrativas y a las jurisdiccionales, ambas autoridades tienen que revisar este punto de manera muy específica. También me parece que es necesario establecer un calendario mucho más sincronizado de elecciones federales con las locales. Si bien en 2018 fijar fechas máximas para el cumplimiento de registro de candidatos, precampañas y campañas ayudó muchísimo, me parece que hay un conjunto todavía de actividades que se podrían coordinar adecuadamente entre las instituciones electorales locales y las federales. Veo complicado que pudiéramos llegar al voto por teléfono. Estamos apenas haciendo las pruebas piloto del voto electrónico por la vía de las posibles urnas electrónicas que podrían utilizarse y que además en 2018 podrían tener un ejercicio más amplio, pero no veo que pudiera ser total. Esa parte creo que hay que tomarla en consideración. Enrique Andrade lo ha dicho con claridad, el voto por internet está previsto para el voto de los mexicanos residentes en el extranjero, que esperamos a partir de esa modalidad pueda captar una participación mucho más amplia de nuestros conciudadanos en el extranjero. También me parece que es muy importante que pudiéramos buscar la manera de dar una conclusión adecuada
a las elecciones locales de Coahuila y del estado de Hidalgo. No veo factible que pudieran sumarse. Claro que si las condiciones se volvieran extremas, que esperamos no sea así, tendría que hacerse, pero es un hecho de que hay una previsión en los acuerdos de la autoridad administrativa para que una vez que las autoridades sanitarias den luz verde, se pueda replantear el desahogo de las partes que faltan de los procesos electorales de estas dos entidades federativas. Creo que efectivamente el tema de las redes sociales tendrá también un significado específico en estos procesos comiciales, y la elección del 2018 nos llevará a buscar un esquema de funcionamiento mucho más eficaz de lo que tuvimos en el 2018. Fue un precedente, déjenme usar esta expresión, mundial. Creo que el INE hizo un trabajo adecuado en esa materia, pero me parece que ahora se tendrá que revisar con mayor detenimiento el rol que las redes sociales juegan y la forma en que el Instituto Electoral Nacional y los órganos administrativos de los estados pueden también establecer sus acuerdos de cooperación con las plataformas y con las redes sociales. Esa parte me parece que está enderezada no solamente a la parte de las condiciones de equidad en la contienda, sino también a los mecanismos de una comunicación asertiva, adecuada, veraz con los ciudadanos. Esa parte creo que el instituto la podría realizar de manera importante. Yo también celebro que en la sesión pasada virtual de parte del INE se haya dado un mensaje claro de que las elecciones se pueden organizar. Creo que hay conciencia plena de que se tiene que hacer en el marco del respeto y de los cuidados y la protección a la salud de los ciudadanos y de los actores políticos y de los trabajadores de las instituciones electorales, pero me parece que es un buen mensaje ir en esa ruta. Y por supuesto que la sobrerepresentación es un tema. Yo creo que el asunto de la sobrerepresentación debe tomarse en consideración. Siempre se ha dado este fenómeno, se ha dado con los diversos partidos que han ocupado la mayoría en el Congreso, pero es un buen momento para que lo podamos ver. Y finalmente el tema de la reelección me parece que nos lleva también a un replanteamiento específico de muchas cuestiones, porque en el fondo es un mecanismo de evaluación, y yo sigo poniendo el dedo en un tema que me parece muy importante. ¿Cuál es el mecanismo exacto que los ciudadanos tienen para evaluar el comportamiento de los servidores públicos y, en su caso, darles un voto de apoyo en la reelección? Esa es una parte que no está resuelta, por más que digamos en el asunto, y me parece que es uno de los temas centrales rumbo a lo que será la aplicación prácticamente total ya de la posibilidad de la reelección. Muchas gracias, José Ramón. Qué importante es contar como reflexiones como la tuya, Marco Antonio, porque son experiencia pura, ¿no? Es decir, es esa razón práctica aplicada a través del tiempo y del servicio público realizado en el INE, y agradezco entonces pues estos datos y ideas que nos brindas y reflexiones. Bueno, ahora vamos con Pamela San Martín. Gracias. A ver, yo trataré de dar un poco respuesta a las preguntas que se hicieron. Tema revocación de mandato, sin duda, es un ejercicio de participación en el que la autoridad electoral, una autoridad electoral autónoma, es la que tiene que llevarlo a cabo, como se prevé en la Constitución. Sí creo que existen los riesgos a los que hacía referencia Gloria respecto a cómo esto se convierte en un juego de popularidad o no de popularidad en el marco cómo se aprobó, en el marco de que la convoque el propio posible revocado, etcétera. Pero aparte porque en la reforma constitucional no se incluyó cómo se va a garantizar la imparcialidad de los servidores públicos en el marco de la revocación de mandato, es decir, en el marco de la aplicación de lo que llamamos el 134 constitucional. Bien dice Marco, creo que tenemos que, en el INE se tiene que volver a avanzar en lineamientos similares a lo que eran la cancha pareja, que se intentó y que el tribunal debe de reflexionarlos, pero también tiene que haber una actuación muy decidida por parte de la autoridad administrativa en cuanto a la aplicación ante la violación al artículo 134. No solo establecer reglas, lo deseable es que hayan reglas previas, pero incluso si no las hay, es frenar cualquier conducta, porque el 134 constitucional dice lo que dice. Está prohibido el uso de recursos públicos tendentes a influir en una elección, y en el marco de una reelección esto se vuelve incluso más relevante. Tema voto electrónico, me parece que sin duda
los ejercicios que hemos hecho durante esta contingencia sanitaria, pues generan ejercicios de tal vez confianza más en las vías electrónicas, pero creo que no están las condiciones dadas aún para transitar hacia un voto electrónico. Lo que tenemos que garantizar en todo momento es la confianza ciudadana en el ejercicio que se lleva a cabo. Juicios en línea, sin duda alguna, ya hay experiencias a nivel mundial y se tiene que avanzar en ese sentido, incluso a audiencias virtuales, incluso a generar todos los mecanismos de comunicación, de transparencia, el ajuste a un Estado de Derecho, y es indispensable que se avance en esa dirección. Si se pueden tomar las lecciones del 2019 del H1N1, sin duda alguna habrán muchas lecciones que tengan que adoptar, pero la pandemia del COVID me parece que es un poco más compleja, nos ha llevado a condiciones de distanciamiento social mucho mayores, a un efecto político, económico, social mucho más grande, en el que un punto central que no podemos quitar es la necesidad de reforzar la democracia en el marco de una situación de emergencia como la que tenemos hoy. Ahora, en cuanto al papel de las redes, creo que las redes jugaron un papel fundamental en la elección del 2021. Sin duda alguna, se tienen que buscar mecanismos para frenar estas perversiones que se han dado. Ya lo señalabas muy bien en cuanto a, por ejemplo, José Ramón, al tema de Cambridge Analytica, de todos estos efectos que hemos tenido a nivel mundial. Y sin duda esto se tiene que frenar, pero creo que no es a partir de limitar las libertades en las redes. Las libertades son derechos, y son derechos que tenemos que preservar. El derecho a poder informar, a poder informarnos, a poder comunicarnos por las distintas vías. Y en el marco de los derechos es como tenemos que buscar la regulación de las redes sociales y diferenciar muy bien lo que es el uso de la libertad de expresión, la libertad de información respecto del uso de recursos públicos, es decir, el financiar a partir de ingresar recursos a los distintos medios de comunicación, a las redes que existen hoy en día. Creo que son dos elementos muy distintos: el uso de recursos, la libertad de compra, que la libertad de expresión, como se ha dado mucho esta discusión con los propios medios tradicionales de comunicación. La reforma en materia de comunicación política abrió ese debate entre la diferencia entre la libertad de expresión y la libertad de compra, y creo que esta diferencia se tiene que mantener vigente en el manejo también de redes sociales, sin demérito de frenar estos ejercicios de perversión del uso de las propias tecnologías. Y creo que el fraude se debe evitar en este y en todos los casos. Lo que las autoridades deben hacer, las administrativas y las jurisdiccionales, es frenar las conductas fraudulentas que buscan darle la vuelta a la legislación en aras de obtener un beneficio, en este caso político o electoral. Ahora, en materia de empatar las elecciones locales a la elección del 21 o posponer la elección del 21, creo que es absolutamente indeseable. No debemos renunciar a que seamos las ciudadanas y los ciudadanos los que elijamos a nuestros gobernantes. Hay mecanismos legales previstos para que, si cuando llega el cambio de los ayuntamientos en Hidalgo, por ejemplo, pueda haber una designación por parte del Congreso local, lo hay. Hay mecanismos para suplir, pero tienen que ser mecanismos excepcionales y mecanismos por un periodo lo más limitado posible, precisamente en tanto podamos garantizar en las condiciones necesarias que sean las ciudadanas y los ciudadanos quienes tomen las decisiones en nuestro país. Ahora, los retos inmediatos del INE, regresando de la pandemia, creo que los retos inmediatos no son regresando de la pandemia, son desde ahora. La planeación, la reflexión respecto de estos retos logísticos, respecto a estos retos de arbitraje a los que hemos hecho referencia en esta conversación, no pueden esperar hasta el día que podamos trabajar en una mayor normalidad. Tienen que empezar a pensarse, a planearse desde ahora, precisamente para implementarse en el momento en el que ya hayan otras condiciones, pero pensando en todos los escenarios, incluso, insisto, en el escenario más difícil, dentro de esta incertidumbre, que nos permita advertir cómo enfrentar desde las instituciones, desde la sociedad, desde los actores políticos, el contexto que hoy es una realidad en México y en el mundo. Ahora, cuando hablamos de los retos de arbitraje y en relación con esto de las redes sociales,
creo que hay un punto que no podemos perder de vista. La autoridad tiene que empezar una planeación fuerte en cómo se van a fiscalizar los recursos, porque ya no vamos a tener el ejercicio de recursos por parte de los actores, muy probablemente en como los hemos tenido siempre, es decir, en eventos masivos de campaña, en poner espectaculares, en poner bardas, poner pintas, poner mantas. Ya no es ahí donde vamos a detectar los recursos. Entonces tiene que haber una innovación por parte de la propia autoridad para buscar cómo encontramos estos recursos que sí van a invertir los actores políticos en busca del poder, porque eso es finalmente lo que se define en una elección, quién tiene el poder para tomar la decisión, para representarnos. Ahora, y en torno a esta última pregunta, y con esto voy a cerrar, ¿cómo variará el voto en relación con el 2018? Pues no lo sabemos, es cierto, pero creo que la variación del voto vendrá también en clave de cuál sea la respuesta que den los propios actores políticos, la capacidad que los actores políticos tengan, no solo de rediseñar sus campañas, sino de rediseñar su representación, de rediseñar nuevos liderazgos, de rediseñar mecanismos de cercanía con la ciudadanía y de atención a las problemáticas que la ciudadanía percibe, y que hay problemáticas que son propias de la pandemia, pero hay problemáticas que son muy viejas, pero que ven un reflejo muy claro en la pandemia. Los problemas de salud que tenemos no son problemas nuevos, son problemas que venimos arrastrando de décadas anteriores y que no hemos resuelto al día de hoy y que obviamente hacen crisis en el marco de una pandemia. Los problemas económicos de desigualdad, de pobreza que tenemos en el país no son problemas nuevos que surgieron a partir de que tenemos el COVID. Son retos que ya han existido, que se han ido incrementando a lo largo del tiempo y que nos llevan a una reflexión de cómo se van a afrontar desde las distintas autoridades. Y sí, me parece que la capacidad que tengan los actores de reencontrarse con la ciudadanía es lo que podrá marcar una variación de cómo se crean liderazgos. Y cómo se crean liderazgos, además en un punto que creo que señalaba Enrique y que no podemos perder de vista por estar en una contingencia sanitaria. En el marco de una violencia como la que se vive en México. No han bajado los índices de violencia y de pronto lo vemos en el marco de procesos electorales. ¿Cuántos precandidatos nos mataron? ¿Cuántos candidatos nos mataron? ¿Cuántos actores políticos, cuántos actores sociales mataron en el marco de un proceso electoral en el 2018? Lo peor, no lo sabemos. No hay siquiera quien lleve el registro de esta violencia. No solamente violencia de género. La violencia de género tiene, creo que, una luz de esperanza, que es que se está visibilizando. Pero la violencia en general contra los liderazgos, y que ahí se pierde la violencia de género, dentro de esta violencia genérica hacia los liderazgos, creo que es algo que nos tiene que reflexionar a cómo plantearnos para que no sea vía matando actores como eliminando a contrincantes. ¿Eso es lo que nos ha pasado o no es lo que nos ha pasado? Creo que no hemos tenido elementos al día de hoy para responder esa pregunta, y sí es algo que no podemos dejar detrás solamente por el contexto tan difícil que estaremos viviendo hoy. Creo que los retos que vamos a vivir en el 21 son enormes como sociedad, como autoridades, y nos tendrán que crear una capacidad innovadora distinta en la que el trabajo conjunto que podamos hacer para salir adelante, para fortalecer la democracia y no caer en estas tentaciones autoritarias, me parece que es una de las claves de las que tenemos que partir. Muchísimas gracias y en verdad ha sido un gusto y un honor estar con quienes están conmigo en la mesa el día de hoy. Muchas gracias. Creo que por ser muy disciplinadas y disciplinados, todavía tenemos algo de tiempo. Que lo que hizo ahora Pamela es muy interesante, así como un mensaje final. Creo que además esta mesa tiene una peculiaridad, ¿no? Al paso de los años, después este material videográfico quedará en la memoria, incluso histórico nacional, porque pues tenemos a 3 exconsejeros. Entonces creo que no hay que desaprovechar esa oportunidad, y si les parece un mensaje final, pues incluso pues a nivel personal de lo que les dejó esta experiencia de haber trabajado ahí. Vamos a empezar con Gloria para que nos dé un mensaje final. 3 minutos creo que podría ser, y con eso estaríamos cumpliendo con el tiempo, que es mediodía. Adelante, Gloria.
Gracias, gracias. Pues yo finalmente me quedo con varias cosas que no quiero que se me queden en el tintero. Lo primero, ya es algo que dijo Enrique, que yo es un ejercicio que he hecho y me parece que es el más cercano a acercar, valga la redundancia, a la ciudadanía, que es la observación electoral. La observación electoral tiene que seguir por todos estos temas que está señalando Pamela y muchos más, pero es, por ejemplo, el uso de programas sociales, la fiscalización de recursos, qué pasa con todo el tema de seguimiento al propio proceso electoral. Y ojalá, en este ánimo de los recortes y la austeridad republicana, pues no quieran generar una austeridad ahora también en la observación, que si bien muchas organizaciones lo hacemos de manera permanente, con recursos propios muchas veces, pero es importante que exista este fondo de apoyo a la observación electoral que ha existido durante más de 25 años. Claro, hay que fiscalizarlo también, y hay que ver resultados, y hay que ver quién ha hecho qué, dónde están los informes. En Fuerza Ciudadana tenemos todos nuestros informes desde 2006 hasta 2018, y en ese sentido creo que también es importante, y lo ataría a esta idea de la observación y del seguimiento, que es generar espacios de participación. La observación es uno de ellos. Se genera mucha información en materia de muchos temas que hemos tocado en este momento. Se me ocurre lo que hace Incide Social y lo que ha hecho en programas, seguimiento a programas sociales, pero también lo que ha hecho CIPE con Teresa Pérez en términos de violencia política, lo que hemos hecho desde Fuerza Ciudadana en materia de educación cívica y fomento al voto joven durante más de 14 años. Sé que hay algunos proyectos que están en los estados, que están haciendo trabajo de participación con jóvenes. Con mucho gusto ponemos a su disposición nuestro trabajo, nuestro esfuerzo, porque para eso es la observación electoral. Debe mirarse desde una perspectiva de fiscalización ciudadana, de observación y acompañamiento. Ya no podemos hacer esta del día de la jornada solamente, pero también quienes hacemos observación jugamos un trabajo fundamental en esto que tiene que ver con la construcción de la democracia, y que no quería que se me quedara en el tintero. Creo que al final estamos poniendo muchos retos. Creo que estos 3 consejeros, la consejera y los 2 consejeros que se van, nos dejan muchos aprendizajes. Ojalá sigamos aprendiendo de ustedes, ojalá sigamos escuchándoles, porque todo este cúmulo de experiencia no termine solamente en, bueno, pues ya me voy. Estoy segura que será algo que ustedes tendrán contemplados y que no solo se quede en las aulas, claro que está en las aulas, pero que pueda ser socializado desde los estados. Y pondría un último tema en la mesa que nadie habla, que no creo que sea menor, que es la renovación del proceso del INE. Ese es otro reto, porque esta contingencia lo paró. Y es importante observarlo. Nosotros lo estamos haciendo muy de cerca. Sabemos que hay, desde Fuerza Ciudadana, pero también con todos los textos de voz y voto, estamos haciendo un análisis y un acompañamiento. Ojalá nos digan de qué manera va a seguir, porque la elección, y lo que decía Pamela, todo sigue, todo sigue ahora en un ámbito de contingencia. Pero ¿dónde está el tema el tema de la renovación de estos 4 consejeros del INE? Cerraría con esto, diría 2 hombres, 2 mujeres. La paridad no se llama agandalle, perdón, no se hizo para eso. Se hizo para defender los derechos políticos de las mujeres, respetando los derechos de las y los demás. 2 hombres, 2 mujeres. Hay que estar súper atentas, súper atentos, y creo que ese es otro gran reto que tenemos en la mesa. Muchísimas gracias por el tiempo. No quiero abusar más, pero en verdad agradezco mucho todos estos temas que se ponen en la mesa, esta oportunidad de colocar temas que seguiremos trabajando desde diferentes espacios, desde nuestras trincheras, pero siempre de la mano de quienes quieran sumar, quienes quieran generar soluciones conjuntas, y sobre todo entender que de esta salimos todas y todos juntos. Muchísimas gracias. A ti, Gloria, gracias por este mensaje final. Enrique Andrade. Sí, muchas gracias, José Ramón, nuevamente, y agradezco también pues haber estado aquí en la mesa con ustedes. De verdad, muchas gracias. Yo decía, bueno, serán muchos los desafíos nuevos y enormes los que tendremos que enfrentar para la elección de 2021. Qué oportuna la realización de esta mesa, porque creo que lo más importante es seguir en el diálogo, establecer un diálogo permanente entre autoridades electorales, con los actores políticos, con los actores económicos y con los actores sociales. Yo creo que esto va a ser muy importante para cuidar 3 cosas que creo que son elementales: el proceso electoral 2021, el día de la elección del 6 de junio de 2021
y finalmente cuidar los alcances y los avances que hemos tenido en nuestra democracia. Yo creo que ninguna circunstancia, a pesar de lo dramático y de lo lamentable que sea esta contingencia, pues puede poner en riesgo lo que ya avanzamos en democracia. Y para ello coincido con Gloria, como decía, yo creo que para ello es importante utilizar uno de los mecanismos que tenemos para justamente avalar el avance democrático y certificar la calidad de nuestras elecciones, que es la observación electoral. La observación electoral tanto que se realiza por parte de la sociedad civil, por autoridades y organismos nacionales, como internacionales. Yo creo que ahí va a ser muy importante que las autoridades electorales tengan este aval de la observación electoral, que siempre ha sido importante, siempre ha acompañado a nuestra democracia, pero creo que en 2021 va a ser un factor esencial para tener la confianza ciudadana en los resultados. Decía también incrementar el diálogo entre el Instituto Nacional Electoral y las autoridades electorales en sus diversos niveles, con los tribunales electorales, en el caso con el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Creo que para enfrentar estos temas complejos, la verdad es que ya no es nada más una situación de partes en un procedimiento judicial, sino que creo que es una responsabilidad de Estado la que se va a tener, y creo que por eso las autoridades electorales deben de ir caminando juntos en algunos temas. Existirán otros temas que serán de controversia jurídica, en donde desde luego se tendrán que respetar a las partes en el proceso, pero creo que en otros temas de interés nacional, como pueden ser algunos de los que hemos tratado, la reelección, el 134, la fiscalización, creo que sí debe de haber un mayor diálogo entre autoridades para poder enfrentar estos temas. Yo te diría que cada elección es distinta. Desde luego, creo que la experiencia de Pamela, de Marco y mía, bueno, pues es importante, pero también seguramente los nuevos consejeras y consejeros que lleguen y los que están actualmente en el Instituto Nacional Electoral, pues tienen toda la capacidad para enfrentarlo. Yo creo que el INE se quedó en buenas manos y que seguramente, bueno, pues los sabrán sacar adelante sin ningún problema, pero la verdad es que sí, bueno, serán nuevos retos que hasta ahorita, desde mi punto de vista, pues no se habían enfrentado. Creo que decía Pamela algo importante: los actores políticos deben de cambiar la forma de relacionarse con la ciudadanía, pero creo que también las autoridades, y en este caso las autoridades electorales, deben de cambiar la forma de relacionarse con la ciudadanía. Tiene que haber mucho más cercanía en educación cívica, como decía Gloria, Marco, en fin, y acercarse a la ciudadanía para que entienda la importancia de lo que significa elegir a los gobernantes. La verdad es que hemos visto, no solamente en México, sino en otros países, pues ya una elección de, pues digamos, de desdén al gobernante, ¿no? Cualquiera puede gobernarnos, y esto no es cierto. Y creo que por eso es importante que se tenga esta educación cívica, que se reconozca la importancia que significa elegir a nuestros gobernantes de una manera correcta. Gracias, José Ramón, nuevamente un gusto estar con ustedes y saludarlos. Un saludo por allá a los magistrados integrantes de la Sala Superior. Muchas gracias. Vamos ahora a darle el uso de la voz a Marco Antonio Baños. ¿Me escuchan ahí? Perfectamente. Muchas gracias, José Ramón. Mira, pues primero agradecer la gentileza del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Por supuesto, también agradecer la gentileza de la Escuela de Capacitación Judicial de Alfonso, y por supuesto de tu parte, José Ramón. Me he sentido muy halagado de que me hayan tomado en cuenta, pero también estoy muy agradecido por la oportunidad de poder presentar algunas reflexiones en relación a este importante tema que se ha establecido en esta ocasión. Y quiero decir que sería importante que se puedan replicar estos ejercicios. Vale la pena construir colectivamente no solo el discurso y el análisis en relación a los temas que estamos hoy día deliberando, sino que me parece también que es importante que se pueda establecer un conjunto de acciones que estén sustentadas en la parte que tiene que ver con la norma, pero también que se puedan sustentar en la experiencia que se ha acumulado por parte de las diversas instituciones. Es un momento en el cual cada quien tiene que hacer la parte que le corresponde. Me parece que es necesario que las autoridades sanitarias
se manejen sin estridencias, que se manejen con absoluta responsabilidad frente al problema de la crisis de salud que tenemos. Y creo también que los partidos políticos, los que están y los que podrían ser nuevos, que esta es otra de las asignaturas que están pendientes y que están en proceso de revisión por parte de la autoridad, aunque los plazos se han suspendido, pero es un hecho que tendremos partidos políticos nuevos que irán al proceso electoral siguiente. Pero también es un momento para que los ciudadanos, para que los hombres y las mujeres de México actuemos con ética pública y con gran responsabilidad frente a un problema que es del Estado mexicano. No es un problema del gobierno, sino es un problema del Estado mexicano, es un problema de la sociedad mexicana, y creo que en esa perspectiva todos tenemos el compromiso de actuar con absoluta responsabilidad y con madurez para poder resolver esta circunstancia. Yo estoy convencido de que tanto la autoridad electoral administrativa como la autoridad jurisdiccional, es decir, las consejeras, los magistrados, los consejeros y las magistradas, sabrán actuar con absoluta responsabilidad y podrán encontrar los mecanismos de interpretación que vuelvan a las normas aplicables en un marco distinto de organización comicial. Yo expreso mi confianza y mi reconocimiento profesional a quienes fueron mis colegas en el Consejo General, pero lo mismo a quienes integran la Sala Superior, y de manera también especial a quienes integran hoy día los órganos electorales de los estados y los tribunales estatales electorales. Así que muchísimo éxito y mi más amplia gratitud por tomarnos en consideración para un ejercicio de esta naturaleza, que además nos permite mantenernos activos. Así que, José Ramón, muchísimas gracias y transmite un saludo muy afectuoso a quienes integran el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Gracias, y tengan por seguro que los seguiremos y las seguiremos convocando, porque ya formamos parte de una comunidad que quiere aportar a que nuestro sistema electoral sea cada vez mejor y fomente la participación política de todas y todos los ciudadanos. Bueno, vamos con Pamela San Martín ahora. Muchísimas gracias. Bueno, por supuesto también reconocer el esfuerzo de llevar a cabo estas reflexiones, de llevar a cabo estos espacios de discusión, y que creo que cada vez tienen que ser espacios más abiertos. Yo coincido con Gloria cuando dice que es súper importante que fortalezcamos los mecanismos de participación de la sociedad civil, de los distintos grupos al interior de la sociedad civil. Creo que para repensarnos como democracia, para repensarnos como país, para salir adelante de un contexto como el que el día de hoy se está viviendo en el país y en el mundo, no es algo que solamente se va a hacer desde las y los servidores públicos, no es algo que solamente se va a hacer desde las instituciones, es algo que requiere la participación de todas y de todos, de la sociedad civil, de los medios de comunicación, de las y los empresarios, de las universidades, de las instituciones, de las dependencias de los poderes. Todos estos tenemos que actuar conjuntamente, y creo que lo pongo en clave de cómo fue que nació en México nuestra democracia. Pues nació precisamente por un contexto de exigencia ciudadano. Creo que tenemos que regresar a ese contexto de exigencia ciudadano. Tenemos que abrir la discusión hacia cuáles son las necesidades que tenemos que atender, y no solamente mirarlo desde el autoconocimiento. Decía Gloria la importancia de la observación electoral, sin duda alguna. Y creo que de pronto en México la desdeñamos porque, como tenemos un proceso electoral ya tan acabado, es poco lo que pensamos que nos pueden aportar. Pero es que desde las críticas, desde los espacios de exigencia, es precisamente donde podemos también las instituciones acercarnos más a la ciudadanía y repensarnos y replantearnos. Este llamado creo que no solamente es a los actores políticos, es a todas las instituciones, a todas las personas, a que conjuntamente busquemos cómo vamos a avanzar en esta democracia, para que la democracia sea el camino a seguir y no caer en otro tipo de pulsiones, para que nuestra apuesta sea por el ejercicio de derechos de todas y de todos, de quienes están en mayor condición de beneficio, pero también de quienes están en mayores condiciones de vulnerabilidad y quienes requieren que todas y todos actuemos conjuntamente, un poco más solidariamente, como nos está llevando esta pandemia a actuar como sociedad, pero que se tiene que reflejar en el espacio público también.
Y con esto, pues muchísimas gracias y en verdad ha sido un gusto el participar en esto. Creo que hay muchos aprendizajes que todos nos podemos llevar. No solamente es lo que podemos contribuir a partir de nuestra experiencia, sino también de lo que podemos aprender de las reflexiones y de los comentarios. Y en ese sentido agradezco muchísimo a Gloria todas las reflexiones que hizo el día de hoy. Un abrazo a todas y todos. Pues muchas gracias a todas y a todos. Y a quienes nos han seguido por las diversas plataformas, les recordamos, la EGE está abierta, seguimos trabajando, tenemos distintas actividades y cursos, síganos en las plataformas. Yo soy José Ramón Narváez, agradezco a nuestras invitadas y nuestros invitados, mesa de lujo, cumplimos con el tiempo de manera adecuada, así que despedimos las transmisiones, les deseamos una bonita jornada y bueno, pues un inicio responsable de la fase 3. Quien pueda, quédese en casa. Muchas gracias.